¿Cómo están todos? Hoy también vamos a estudiar la palabra antes de estudiar. Vamos a orar. Oremos juntos. Dios, te damos gracias. Te damos gracias por tu salvación. Nosotros éramos pecadores, pero por tu gran amor y tu misericordia, eh, nos has salvado y nos has dado tu paz verdadera y con tu esperanza nosotros hemos llevado vida cristiana. Pero nosotros nos falta mucho. Nosotros somos débiles. Eh, para llevar vida cristiana correctamente, necesita estudiar tu palabra. Por eso, uh, hoy también, ante tu palabra, queremos aprender. Señor, ayúdanos a entender tu palabra más eh, correctamente. Gracias en el nombre de Jesús, quien nos ama siempre. Amén. Hoy también vamos a aprender San Juan, capítulo 13. San Juan capítulo 13, versículo 3 al 5. Vamos a buscar San Juan 13, versículo 3 al 5. Se les leo. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un leburillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y en el Antiguo Testamento hay muchas palabras, ¿no? Pero su núcleo, ¿qué es? Su núcleo es Jesucristo. Todo Antiguo Testamento nos enseña con el tema acerca de por qué el hombre debe recibir la salvación. ¿Sí? Y que el Cristo cumpliría la obra de salvar a los pecadores, tal como escrita en el Antiguo Testamento. Así que sobre el hombre de Jesús estaba encargado toda palabra escrita en el Antiguo Testamento y tenía que cumplir toda esa palabra eh, para volver a Dios, ¿no? Mientras los discípulos estaban comiendo, de repente Jesús se levantó y trajo un leburillo llena de agua y comenzó a lavar los pies de ellos y enjugarlos con la toalla, ¿no? De hecho, el trabajo de lavar los pies es para los siervos, ¿verdad? Cuando el dueño entra en la casa, el siervo, ¿qué hace? Primero, tiene que lavar los pies de su dueño. Especialmente Israel tiene la tierra desierta y seca. Así que la gente usaba sandalias, sandalia. Por eso era muy, muy fácil ensuciarse de polvo en los pies. Cuando visitaban las personas en la casa, lavar los pies era una costumbre común.
en Israel. ¿Sí? Cuando Abraham estaba en su tienda, 3 hombres visitaron a él. Al verlos, Abraham inmediatamente los recibió en su tienda y los lavó sus pies y atendió con comida. Entre 2 eran los ángeles, ¿no? Y uno, ¿quién era? Uno era Jesús, ¿no? Era Jesús. Jesús, quien debió ser recibido y atendido por los hombres, lavó a sus discípulos. Aquí podemos aprender la humildad del Señor que vino en la tierra dejando la gloria de Dios, ¿sí? No estimando el ser igual a Dios, siendo despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Jesús, ¿qué dijo? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así dijo. Jesucristo mismo se hizo el hombre, tomó forma de un siervo y obedeció hasta la muerte. Mostró ejemplo de servir a otras personas, ¿no? Dentro de poco tiempo, los religiosos judíos le habrían arrestado a Jesús y matado. Entonces, ¿cómo estaría el corazón del Señor? Tal vez habrá estado muy doloroso y triste, ¿no? Eso no sería porque habrá muerto en la cruz, sino porque ellos no habrán entendido la palabra de Jesús que les enseñaba muchas veces acerca de su muerte. Cuando Jesús compartió y pan y vino en la Santa Cena, era el tiempo en que puso la muerte de la cruz enfrente. Aún así, los discípulos estaban disputando sobre quién de ellos sería el mayor, ¿no? Ellos todavía pensaban que Jesús se haría el rey de Israel porque habían visto que la multitud dio la bienvenida por la entrada en Jerusalén. Así que ellos tenían interés solo quién de ellos ocuparía el lugar más alto cuando Jesús sería el rey. Además, Jacobo y Juan le hicieron a su mamá pedir a Jesús para que cuando él fuera el rey se sentaran a la derecha y a la izquierda, ¿no? Vamos a buscar San Mateo, capítulo 20. San Mateo, capítulo 20. Versículo 20 al 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿quién quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Así como esto, sus corazones soberbios con que deseaban carnalmente les llevaron a otro rumbo y cegaron sus ojos, taparon sus oídos para que no entendieran la palabra del Señor. ¿Cómo estaba Judas Iscariote preparaba para vender a Jesús, lo cual Jesús ya había sabido, ¿no?
¿Qué tan triste sería el corazón del Señor? Tal vez los discípulos habrán sabido que lo que tenían que hacer primero al entrar en la casa para comer ¿era qué? Era lavar los pies. Quizá habrán pensado que deberían lavar los pies del Señor, pero entre ellos, ni uno primero lavó los pies del Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían el corazón soberbio, cada uno pensando, yo soy más alto que ustedes tienen que lavar los pies del Señor primero. ¿Eh? Así habrán pensado, ¿no? Así que nadie quería servir. El Señor, sabiendo eso, comenzó a lavar los pies de ellos como un siervo y les mostró quién es el mayor en Cristo, ¿no? Ya, San Mateo 23, capítulo 23, versículo 11 al 12. San Mateo 23, 11 al 12. Les leo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sí. Jesús empezó a intentar lavar los pies de Pedro, ¿no? Y lavando los pies de otros discípulos y uh, ya llegó a Pedro, ¿no? Ante Pedro. Eh, Jesucristo quería intentar lavar los pies de Pedro, ¿no? Pedro, pero ¿qué hizo? Vamos a volver a San Juan 13. San Juan 13. 13, versículo 6 al 8. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro, ¿qué se sintió? Él se sintió vergonzoso y endeudado por lo que Jesús hizo. Y habrá pensado que la actitud de otros discípulos que le permitieron al Señor lavar sus pies era insolente y irrespetuosos, ¿sí? Así que él pensó que no podía aceptar esa situación. Y le dijo al Señor, Señor, ¿tú me lavas los pies? No me lavarás los pies jamás. Él le tuvo lo que el Señor hacía. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? Lo que yo hago, tú no lo comprendas ahora, mas lo entenderás después. Pedro no podía entender lo que el Señor hizo. Él solo pensaba carnalmente lo que Jesús estaba haciendo. No entendía el significado espiritual que hacía en su acto, ¿no? O sea, que había en su acto. Así que no quería que Jesús le lavara los pies. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. ¿Qué quiere decir esto?
Jesús vino en la tierra para lavar los pecados del mundo y su transgresión. Él derramó toda su sangre y murió por nosotros y lavó todos nuestros pecados para siempre, ¿no? Apocalipsis capítulo 1, 5. Apocalipsis capítulo 1, 5, se les leo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, y el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo lavó todos nuestros pecados. ¿Eh? Eliminó. Lavar nuestros pecados es mismo significado de librarnos de nuestro pecado, ¿no? Todas las personas están contagiadas por el pecado y transgresión. No pueden limpiar sus pecados por su propio esfuerzo. Así que deben recibir perdón de pecado a través de Jesucristo para tener la relación correcta con Dios. Si no se lava el pecado por la sangre de Jesús, no tiene que ver con Jesús. ¿Sí? Los demonios saben bien quién es Jesús, pero ellos no tienen que ver con Jesús, porque cuando se termine su tiempo, ellos ¿a dónde van? Van a entrar en el infierno, ¿no? Hoy en día, así como los demonios saben, ¿m? Mucha gente piensa que creen en Jesús, pero no han recibido la salvación, no han sido borrados todos sus pecados por la sangre de Jesús, aunque creen en Jesús, no creen en su sangre. Los cristianos son los que recibieron ser limpios de todos sus pecados por la sangre de Cristo. Los que todavía no han recibido perdón de todos los pecados por la sangre de Jesús, o sea, los que no han recibido la salvación, no tiene que ver con Jesús. ¿Sí? Esto significa. ¿Sí? Vamos a volver. San Juan 13. San Juan 13, versículo 9 al 11. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Por qué? ¿Sabe quién le iba a entregar? Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así. Pedro se sorprendió al escuchar la palabra del Señor. Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Se asustó. Por eso le pidió al Señor lavar todo su cuerpo, ¿no? Él era muy sanguíneo, irascible. Por eso cometió mucho error, pero amaba al Señor sinceramente. Quería obedecer la palabra del Señor sin falta. Cuando se dio cuenta de que de error, inmediatamente ¿qué? Quería corregirlo. ¿Sí? Su celo hacia el Señor era muy caluroso y puro. ¿Sí? En el mar Galilea, donde había tempestad,
Pedro valientemente caminó sobre el agua confiando en la palabra del Señor, ¿no? Entonces, cuando escuchó la palabra de Jesús, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. ¿Qué tan sorprendido sería? ¿Eh? ¿Mm? Así que le pidió al Señor lavar todo su cuerpo. Pero Jesús, ¿qué le dijo? El que está lavado no necesita, sino lavarse los pies. El que está lavado se refiere al que está limpio del alma por creer en el poder de la sangre de Jesús. O sea, al que ya ha recibido la salvación. ¿Sí? Por eso Hebreos capítulo 10, versículo 10, ¿qué dice? Hebreos, vamos a buscar. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Les leo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez para siempre. ¿Eh? Sí. Los cristianos salvos se hicieron santos por limpiar sus pecados, por creer en que Jesús murió por su pecado y limpió todos sus pecados. Entonces, creer en el Evangelio es obedecer la verdad, ¿no? Nuestra alma se hizo limpios por creer en que Jesús perdonó nuestros pecados, por derramar la sangre. ¿Sí? Primera de Pedro, vamos a buscar. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Les leo. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿sí? Mediante el Espíritu. Así dice. Entonces, recibir la salvación no es por la obra justa del hombre, sino por el lavamiento del pecado, por la sangre de Jesús y por renovación en el Espíritu Santo. Así que, Titos, ¿qué dice? Titos capítulo 3. Titos, antes de, después de segunda de Timoteo, adelante, Titos, capítulo 3, versículo 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Por el lavamiento de la regeneración. ¿Sí? Esto quiere decir que la salvación y el perdón de pecados. ¿Sí? Así como el hombre lava su cuerpo con agua y asea, nuestra alma le nace por el lavamiento de la sangre del Señor. ¿Sí? Entonces,
recibir la salvación del alma es solo una vez, una sola vez. No se repite dos veces y varias veces en cada quien. Lavar, lavar espiritualmente, o sea, nacer de nuevo, es suficiente en solo una vez. En solo, en una sola vez. Por eso Jesús, ¿qué dijo? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así dice, ¿no? Jesucristo dice, ¿ya? Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya. Por eso Jesús que dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Sino lavarse los pies, así dice. Lavar el cuerpo, ¿a qué se refiere? Se refiere a recibir la salvación. ¿Sí? Y lavar los pies se refiere a que los salvos limpian sus pecados que cometen ante Dios diariamente después de ser salvo. ¿Sí? Entonces, el que se bañó no necesita bañarse otra vez. El que recibió la salvación no necesita recibir otra vez. Recibir la salvación otra vez. Nada más que hacen, nada más necesita lavar sus pies. ¿No? Y debe lavar los pies diariamente, porque los pies siempre se ensucian. ¿Sí? Llevan lo sucio, polvo. Así, los cristianos salvos deben ser lavados, o los cristianos salvos deben lavar sus pecados que salen en la vida cristiana. ¿Por qué? Por la palabra y por la comunión entre los salvos. Los pies siempre están sucios por ser pegado de lo sucio. Por eso hay que lavarlos constantemente, ¿no? Así como esto, los salvos no deben dejar el pecado en paz. Hay que limpiarlo con la palabra. Para limpiar el pecado hay que tener comunión con el Señor. Si no, no se puede comunicar íntimamente con el Señor. ¿Sí? Si no limpia pecado diariamente, la vida cristiana no podrá tener que ver con el Señor. Jesucristo es santo y limpio, ¿no? Entonces, los salvos también deben ser limpios para poder tener comunión íntima con Dios. Vamos a buscar Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Para entender esto, nosotros necesitamos aprender la vida de sacerdote en tabernáculo. Éxodo capítulo 30. Capítulo 30, versículo 17. 17, capítulo 30, versículo 17 al 20. Hasta 21. Se lo leo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habrás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar.
y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que servir a Dios en el tabernáculo conforme al mandato de Dios. Cada vez que ellos entraban allí, había algo, cosa que ellos tenían que hacer. ¿Qué es? ¿Eso qué era? Era lavar sus manos y sus pies en la fuente de bronce antes de entrar en el lugar santo. En el tabernáculo, primero podemos encontrarnos que el altar de holocausto, y a continuación hay fuente de bronce, y luego hay lugar santo y lugar santísimo. Para entrar al lugar santo, no deben entrar allí sin pasar la fuente. Debe ofrendar el sacrificio en el altar de holocausto y luego ciertamente deben lavar sus manos y sus pies en la fuente, ¿sí? Y entrar. Si no, ¿qué sucede? Ciertamente mueren sin miseración. ¿Eso qué nos enseña? Hoy en día los sacerdotes en Nuevo Testamento, los sacerdotes son los salvos. ¿Sí? Por eso en el Antiguo Testamento los sacerdotes se refiere a los salvos. Según Primera de Pedro 2:9, que dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Así dice, como esta palabra. Los cristianos salvos son los sacerdotes que le ofrecen su cuerpo al Señor en sacrificio vivo y agradable. Que los sacerdotes de Israel ofrecieron el sacrificio en el altar significa nuestra salvación del alma a través de Jesucristo. Y que ellos servían a Dios cada día en el lugar santo. Esto significa que los salvos sirven a Dios diariamente en su vida cristiana. Y que los sacerdotes lavaban sus manos y pies en la fuente antes de entrar en el lugar santo. Esto significa que los salvos deben limpiar lo sucio que hay en la vida cristiana diariamente. ¿Por cuál? Por la palabra y por la comunión con los hermanos. ¿Para qué? Para servir al Señor. ¿Sí? Después de ser salvo, todavía tenemos el pecado que sale en nuestro corazón. Por mi boca, por mi acción, sin darnos cuenta, cometemos el pecado. ¿Sí? No debemos pasar por alto del pecado que cometemos, sino debemos seguir limpiándolo. ¿Sí? El Señor siempre hace que lavemos nuestro pecado cada día. ¿Sí? Nuestro Señor nos lavó y también está lavando ahora nuestros pies. ¿Sí? No solo limpió nuestras
nuestra alma de nuestros pecados con su sangre, sino también limpia cada día, nos limpia para que podamos llevar la vida cristiana dignamente. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, 9. Hermanos, ya saben bien. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí. Los salvos tienen que orar a Dios confesando su pecado cada día. ¿Para qué? Nuestro Señor lo limpie. ¿Sí? El poder de sangre del Señor no solo salva al pecador de una vez de todo su pecado, sino también puede limpiar hasta el pecado que cometen diariamente en su vida cristiana. ¿Sí? El pecado que cometen los salvos en su vida después de ser salvo, no tiene que ver con la salvación del alma, pero bloquea la comunión íntima con Dios. Por eso deben confesar el pecado y arrepentirse de él para que se recupere la comunión con Dios. ¿Sí? Si confiesa el pecado, el Señor recupera nuestra comunión y renueva el corazón que se lastimó por el pecado. ¿Sí? Efesios 5:26. ¿Qué dice? Efesios 5:26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sí, nos purifica en la palabra de Dios, así como nuestros pies, manos, lava ¿qué? Con el agua, ¿no? El Espíritu Santo nos limpió con su sangre y nos hizo renacer y nos santifica, renueva con la palabra para que podamos estar de pie cuando nuestro Señor venga. ¿Sí? Entonces, Jesucristo, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí? Mientras aprendemos la palabra y tenemos la comunión, el Espíritu Santo nos limpia y renueva con la palabra. ¿Sí? Si no hay agua, ¿cómo puede ser limpio? Si no hay palabra de Dios, tampoco puede ser limpio de nuestra vida. ¿Sí? Así. Vamos a volver. San Juan 13. San Juan 13, perdón. San Juan 13, versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Así dice. Pues está todo limpio, ¿verdad? Así dice. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aunque no todos. ¿Por qué dice así? Esta palabra se refiere ¿a quién? A Judas Iscariote, ¿no? Era inmundo espiritualmente por no limpiar todo su cuerpo. O sea, no, por no recibir el perdón de pecado. Era inmundo.
ante el Señor. Él no recibió la salvación. Por eso, él no necesita lavar los pies, porque todavía no se ha bañado su cuerpo. Si hay una persona que no se bañó ni una vez en toda su vida y solamente lava sus manos y pies, ¿sí? ¿Y cómo estará su cuerpo? Que su cuerpo olerá mal olor, ¿no? Ah, mis hijos, uno de mis hijos, ah, siempre se duermen sin lavarse. Así por eso en su cama y cuarto huele siempre. Así. Eh, Ahora vamos a pensar. El que no ha recibido, perdón, no ha recibido la salvación. El que no ha resuelto el problema de su alma. ¿eh? No vale nada, ¿no? Aunque confiesa su pecado diariamente y ora a Dios. Esa persona es como que lava sus pies sin bañarse ni una vez. Hasta ahora, mucha gente no pasa de ese error. Cada día confiesan en la iglesia llorando y gritando para que Dios le permita entrar en el cielo, perdonando sus pecados. Pero solo el que lavó todo su cuerpo de una vez, o sea, recibió el perdón de todos sus pecados de una vez, para siempre, esa persona puede entrar en el cielo, ¿no? Eh, Proverbios 30:12 que dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Los cristianos falsos son los que parecen piadosos por fuera, pero todavía no están lavados de su alma, en el lavamiento del Espíritu Santo. En la iglesia sirven, oran, alaban y ofrendan, pero niegan la eficacia de la piedad. Por fuera se ve hermosa, pero por dentro está lleno de sucio. Es como la tumba pintada de cal blanco. Jesucristo dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos, de toda inmundicia. ¿Sí? Jesús que dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Qué significa limpiar lo dentro? Significa limpiar el alma, o sea, recibir la salvación, ¿no? Si se limpia el alma, se limpia hasta el corazón y su vida. ¿Sí? Entonces, el hombre tiene que recibir la salvación por la gracia del Señor y, y será limpio su alma, ¿no? Y luego debe lavar sus pies, ¿verdad? Cada día. Así, Jesucristo mostrando esta enseñanza, este significado, Jesucristo lavó a sus
discípulos. Y también hay otro significado, ¿no? Pero en otra semana vamos a aprender. Hoy hasta aquí. Gracias. Nos vemos el domingo. Y el domingo, después de la predicación, yo quiero compartir, tener la comunión a través de una aplicación, Zoom. Ayer yo probé con los hermanos, pues sale muy bien, salió muy bien, por eso algunos hermanos no la tienen, creo, pero es muy fácil. Por eso, si no sabe, por favor, avíseme para que yo pueda explicar. Gracias. Hasta domingo. Gracias. Bye.